Bienvenidos, bienvenidas chicos y chicas a este primer conversatorio, este primer taller en el área de investigación. Quiero presentarme ya muy formalmente. Mi nombre es Edwin Gerardo Peña de Acuña. Soy partícipe, igual que todos ustedes, en el programa Verano del Fin. Quiero indicar que este es un proceso de mi grupo de investigación, que es 100% virtual, obviamente. La meta es que tengamos todas las semanas conversatorios con grandes profesionales del área de investigación, el área de industria, la parte de academia. La meta de este proyecto es que ustedes conozcan qué se está trabajando en el mercado y la vida real. Muchas veces se escapa el proceso academia versus industria. Está un poquito separado. La gente dice, no, es que lo que se ve en el aula no realmente no se aplica en la industria, no se aplica en la calle, como se habla a nivel coloquial. La meta mía es que quitemos esa idea, que realmente todo lo que se enseña en nuestras aulas, en nuestros procesos, sí se implementa o sí se usa a nivel industrial y a nivel concepto laboral, ¿verdad? Este verano del fin, quiero dar como una pequeña reseña, es desde 1995 se desarrolló. Yo es mi segundo año. He querido modificar muchos de los aspectos, que no sea el profesor tutor que venga a darles a ustedes un conversatorio, porque si no llegamos a un ciclo en el cual ya hay solo una persona que participa o entre comillas tiene una experiencia. No, la meta mía es que ustedes conversen, realmente se relacionen con grandes profesionales, y hoy tenemos un gran profesional y lo puedo considerar, o lo considero mi amigo, y de hace poco, y lo que es la academia. Nos conocimos en este aspecto, en estos conceptos de charlas internacionales, igual que ustedes. Yo a ustedes no los veo como estudiantes, sino como socios, como partícipe, o llamémoslo como colaboradores en este proceso educativo que día a día vamos creciendo. Este programa del fin, ahorita ya tenemos como 8 países, Colombia, Perú, Argentina, Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, y si se me escapa uno lo siento, pero no lo tengo así como en parte, pero realmente eso implica que América Latina se está uniendo para explotar y demostrar que nosotros hacemos bien las cosas a nivel mundial. Este programa de fin lo que busca es que ustedes compartan experiencias con profesionales que ya tienen años en esto o están comenzando con la parte de investigación. Hoy recordemos que todos los sábados de 2 a 3 de la tarde vamos a tener un conversatorio con grandes profesionales. Hoy me honra, realmente me siento muy contento porque nos va a compartir su experiencia, su amplia experiencia, mi amigo don Rogerio Bautista García. Es un químico del área de alimentos, pero es pequeño de los pocos, de los muchos títulos que tiene, ¿verdad? Una gran experiencia a nivel profesional, y lo más importante, un ser humano envidiable. Realmente él ha separado la parte que es la industria, que es la parte química, donde vemos el ser humano como tipo experimental. No, vemos también el ser humano como lo que es un ser pensante que siente, y eso es importante dentro de la industria, que no nos alejemos de aquello del ser humano como persona, ¿verdad? Como alguien que siente. Y don Rogerio ha demostrado a nivel internacional ese sentimiento. Él, bueno, ustedes les compartí un pequeño párrafo de su experiencia, pero repito, puedo durar las 2 horas hablando de su alta experiencia y la parte humana y la parte de investigación que tiene es increíble. Don Rogerio hoy nos va a hablar, bueno, en múltiples áreas, lo que es la parte de ingeniería como un propósito, la sociedad 5.0, que es un término muy actual, y la revolución industrial sostenible. Lo más importante es la excelencia operacional y la metodología Lean aplicada al sector estratégico. O sea, él nos va a dar este tipo de conversatorio, que ojalá usted los explote.
y vamos a tener esta experiencia, ¿verdad? Muy enriquecedora. Vamos al final, ustedes vayan apuntando las preguntitas y vamos a tener un pequeñito conversatorio, unos 15 minutos, en el cual don Rogelio nos puede contestar. Don Rogelio, realmente, como te explicaba ahora, me siento muy honrado de que nos honres en tu participación en este pequeño taller, en este pequeño conversatorio. Aquí tenemos estudiantes de México, Colombia, Costa Rica, bueno, de todos, porque invité a otros compañeros también que invitaras a sus alumnos. Realmente todos tenemos la noción de querer crecer como profesionales y también llevar lo que aprendemos en el aula a la vida real. Entonces, te escuchamos, bienvenidos y nuevamente, muchas gracias. No, al contrario, doctor, un placer para mí y un honor que me haya invitado. Y como usted comenta, ante el conocimiento, pues no hay barreras de rango ni de puesto. Simplemente estamos aquí para compartir desde nuestras experiencias. Y como usted sabe, soy yo muy afecto a la filosofía de Paulo Freire, en donde uno aprende, donde alguien enseña, dos aprende. Entonces, me gusta mucho esa parte. Y vamos a comenzar, muchachos. Esta parte de la ingeniería, donde las matemáticas han tenido mucho auge hace 2 décadas, quisiera yo pensarlo así. Porque yo hace 2 décadas, en el 2010, ya estamos implementando sistemas de monitoreo en tiempo real. Les comento que pues, yo vengo de la industria y comencé a capturar información en papel, llenar formatos. Poco se podía hacer porque nos limitaba mucho la información y por lo mismo la mejora era muy limitada y teníamos muchos retos y de los cuales varios se quedaban estancados por el nivel de información que teníamos. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que es la sociedad 5.0. Básicamente nace en Japón y en términos generales es como la tecnología se va adentrando dentro de la sociedad, de pasar, o sea, la tecnología siempre nos ha acompañado, desde que el hombre, bueno, desde que el ser humano se da cuenta que es capaz de generar tecnología, y tecnología pues tan importante como un cuchillo, como una lanza, como pintar, o sea, ahora vemos los tableros de control digital, pero antes eran las pinturas rupestres las que tienen ese rol de hacer la estrategia para cazar. Entonces o el ser humano siempre ha buscado el avance a través de pequeños cambios y en este punto comenzamos desde la parte de la tecnología que implica hacer un instrumento, hacer el fuego, una rueda, y poco a poco se va progresando, y eso hace que la sociedad de ser nómada pase a ser sedentaria. Ustedes recuerdan que el hombre, pues antes digo, que las poblaciones humanas iban de un lado a otro, pues porque no se acababan los recursos de una o entraban en una estación diferente y los recursos se empezaban a limitar. Las sociedades humanas, como los animales, migraban hacia los lugares en donde había recursos, y cuando el ser humano empieza a encontrar tecnología, pues va desarrollando pues varias formas de sostenerse y de ser sustentable, porque si se acababa, ellos se dieron cuenta que si se acababan los recursos, pues básicamente iban a tener que volver a migrar. Nace la agricultura y con las necesidades, pues tiene que generarse tecnología. Entonces, de ahí, en la manera en que el ser humano tiene éxito como especie, pues va construyendo
sociedades más grandes, o sea, pasa de pequeños grupos sociales a mucho más grandes grupos y empieza a haber dominancia. Empiezan a encontrar bueno, empiezan a buscar a alguien que los lidere. Y es cuando empiezan todo ese tema de las formas de gobierno, que nuevamente requieren tecnología para poder dominar a otros. Y con este cambio de progreso, pues viene la primera revolución industrial, empiezan a salir, a hacer productos en masa y esto empieza a atraer más tecnología, pero limitada la parte de la producción de un mayor número de piezas en un menor número de tiempo, hasta que con la contribución de muchos científicos, hasta que llega, o sea, vamos, la máquina de vapor, vamos a otros elementos técnicos y llegamos hacia lo que hoy conocemos como industria 4.0, en donde no es tanto el dispositivo que usamos para gestionar procesos, sino la forma en cómo nos conectamos. O sea, ya estamos en una nube. Estamos en una nube que nos mide eficiencia. Ustedes pueden poner sensores a las máquinas. Y si la máquina, si el sensor no ve paso de producto, pues lo empieza a cuantificar como paro. Y el operador debe de ser capaz de poder clasificar el concepto y de ahí pues surgen pues un montón de datos que sirven para poder conectar el conocimiento. Entonces pasamos la revolución industria 1.0, industria 2.0, 3.0, 4.0, que es donde estamos hoy, y el concepto que empieza a construir Japón es de sociedades superinteligentes. Superinteligentes porque basan su desarrollo en la conexión, totalmente en la conexión. Entonces, si vemos hoy, la otra vez fui a una compañía aquí en México que tienen un estándar bien interesante que se llama LEED. Son compañías muy sustentables que incluso, muchachos, tienen un quirófano en donde pueden, para cirugías muy específicas, las pueden hacer a control remoto. Antes pensar en eso, pues no era factible. Ahora se pueden hacer cirugías a distancia y hay pocas compañías que tienen esos estándares de tecnología, que al final puede estar el doctor Edwin en Costa Rica, pero al mismo tiempo puede estar operando a Rogelio de la vesícula. Hay otras tecnologías que puede estar el doctor Edwin en Costa Rica y ayudándome a mí a resolver una falla a través de, hay una aplicación en donde si tenemos los lentes, el doctor me puede estar guiando para reparar. Entonces, eso hace también que en la medida que nos podemos conectar, también podemos agilizar la respuesta, mejorar la vida y por lo mismo evitar adulteración de productos, que es una parte de estos modelos que tienen ahorita mucho auge en todo el continente. Incluso en Europa ahorita esto de que vamos a hablar de los modelos de gestión, pues tiene mucho auge ahorita. Entonces, Sociedad 5.0 basa su principio en la integración de la tecnología y la innovación con la sociedad, es mantenerlos súper conectados y ellos llaman a esto sociedades súper inteligentes y en general el concepto ellos lo definen como sociedad 5.0, pero es bien importante para llegar a este nivel de sociedades, pues la madurez.
de la sociedad, la madurez del Estado, y eso requiere de mucho tiempo. Estamos hablando de una cultura como la que es la japonesa, pues muy ordenada, respecto a la latina, que somos muy desordenados. Entonces, el reto que tenemos como sociedad para llegar a ese desempeño, pues se basa mucho en la parte de cómo humanos, o sea, no, es muy importante la tecnología, pero también cómo humanos nos podemos conectar con otros sin impactar el medio ambiente. Entonces, al final, tenemos estos modelos de excelencia operacional. O sea, ya hablamos un poquito de contexto general de Sociedad 5.0, y ahorita ya lo vamos a establecer como modelos dentro de la industria actualmente que existe. Y en general, si nosotros no hubiéramos tenido medios electrónicos para capturar información, pues la excelencia no se hubiera podido hacer. Imagínense que trabajando en una planta que capturó de papel, meter excelencia operacional, pues iba a ser muy complejo, porque ustedes saben que la cantidad de datos, pues es al final la que nos va a ayudar a poder definir tendencias y poder acotar un poco más el trabajo. Entonces, el tenerlo en papel, pues iba a ser muy complejo. Llegamos a implementar sistemas de monitoreo en tiempo real que nos facilitó la vida. Eso fue un plan que ya la compañía lo tenía trabajando como desde hace 5 años. Son presupuestos grandes, son porque son aplicaciones costosas. En ese momento era muy costoso porque era lo más moderno que había. Ahorita ya los costos se han reducido mucho porque pues ya la inteligencia artificial ayuda mucho, genera una buena parte de ese tipo de ambientes tecnológicos. Entonces, al tener esta data no masiva y mucho menos longitudinal, porque sí existe en la industria, pues empieza a generar la excelencia. Al final, la excelencia operacional nos va a generar valor para quien nos compra. Porque si no hay una apreciación de valor, pues el cliente no va a comprar. Estas plataformas buscan generar procesos eficientes. Si yo genero valor, pues voy a mover el negocio, porque la gente me va a comprar. Si yo tengo procesos eficientes, pues el desperdicio se va a reducir. Para que ese desperdicio se reduzca, yo tengo que tener medios de información para capturar las tendencias que están en nuestros procesos, para que posteriormente yo busque la eliminación o el tan ansiado cero defectos. Y al final buscar modelos de mejora continua. Al final, hay muchas plataformas que nos ayudan. Está TPM, está TPS, está Lean, está Lean Six Sigma, que son plataformas que nos ayudan mucho a poder generar valor, reducir desperdicio y variación, generar cero defectos, cero accidentes, cero averías, cero inventarios, y siempre está trabajando bajo un modelo de mejora continua. Entonces, las matemáticas, tengo yo en mi red a mucho científico que fíjense que ahorita lo que comentaba el doctor Edwin es muy cierto. Tenemos mucho valor como profesionales de perfil STEM, pero a veces salimos de la universidad con un costal de conocimiento. O sea, yo cuando llegué a la industria, o sea, yo llegué a una planta, pues, muy chiquitita, éramos como 5. Después llegué a una planta donde éramos 200, éramos 100.
Cuando yo llego a una planta donde éramos 1500, pues el mundo se me vino encima. O sea, yo no había tenido experiencia a ese nivel, mi experiencia había sido poca. Pero el choque cultural entre un egresado, porque yo duré muy poquito en esas compañías, porque pues, era chiquito, el golpe cultural de enfrentar a un recién egresado a una operación con 1500 empleados, con un sindicato fuerte, muy complejo el sindicato, que estaban ellos apenas en fase de profesionalizar mucho más sus operaciones y por lo mismo implementar sistemas de gestión de calidad y básicamente uno llega sin mucha idea de lo que tiene que hacer y poquito a poquito, uno al principio de su carrera básicamente hace lo que le piden porque pues uno no sabe nada, uno sale en blanco. Conforme uno va madurando el conocimiento de lo que uno tiene del negocio y de los procesos y lo va asimilando con lo que sabe de la escuela, es cuando empieza a descubrir y ahí el proceso para todos es diferente. Algunos nos podemos tardar más tiempo en descubrir que una nova pues puede hacer la diferencia entre vender más o, o puede ser también que una operación se tenga que ir porque no es rentable hasta este tipo de esquemas en donde la matemática nos va a ayudar mucho a poder distinguir entre piezas diferencias significativas. Entonces uno empieza a entender cómo la ciencia aporta mucho en la toma de decisiones. Yo usé mucho la química para entender las fallas. Y para entender las fallas, pues uno tiene que entender el fenómeno. Y si uno entiende el fenómeno, básicamente es básicamente el 80% de la solución de problemas. Ustedes que son estudiosos de las matemáticas, ayer platicaba yo con una doctora en ciencias de la Tierra y ella me platicaba que ella no sabe cómo vender su conocimiento porque ella piensa que estas plataformas de excelencia operacional y lo que ella hace es totalmente diferente, pero si hacemos una radiografía del método científico junto con otros modelos, seguramente encontraríamos muchas concordancias. Si hiciéramos una nova, prácticamente los intervalos se, se juntan o se sobreponen o se contienen. Entonces, básicamente es parte de del mismo fundamento filosófico, simplemente se complementa. Desafortunadamente, lo que está pasando en la industria es que si hablamos de teoría de conjuntos, podemos hablar de unión o intersección, pero al final la industria básicamente de por sí tienen cierto sesgo a las matemáticas porque seguramente sufrieron de chiquitos, pero lo que hay que llevar a la industria es hacerlos entender que la matemática no es compleja, no es un examen, no es el maestro que les enseñó mal, sino es un complemento poderoso para poder eficientizar sus procesos. Entonces, cuando uno empieza a, a capturar información, se empieza a conectar a través de la parte electrónica y como individuos empezamos a generar economía circular. Entonces, básicamente la economía circular tiene como principio, pues, hacer que no haya desperdicio, sino que haya un modelo que circule.
una propuesta de valor. Y aquí, como ven, hay un ciclo de producción, un ciclo de distribución, un ciclo de reciclaje y buscan minimizar los desperdicios al mínimo. ¿Cómo los va a minimizar? Pues modelando bien los procesos, optimizando las rutas. Imagínense que ustedes tengan todos los datos de las rutas. E incluso ustedes podrían hacer aplicaciones tipo Waze, en donde ustedes marquen la ruta más óptima para que el pedido llegue en menor tiempo y esto haga que la huella de carbono de esta compañía pues se reduzca drásticamente. Si están en zonas conflictivas, ustedes con las tendencias pueden generar rutas. En qué horarios es más complejo entregar ciertos pedidos y en qué horarios no? O sea, puede, con la información que se tiene, pueden modelar un montón de cosas. Pueden incluso ver el nivel de desgaste de los neumáticos, el nivel de consumo, o sea, pueden evaluar operadores. Si Rogelio se tarda más que el doctor Erwin, saber por qué se tarda más, por qué consume más energía, por qué los cambios de ciertas refacciones se dan siempre con Rogelio. O sea, ahí pueden darse puntos de generación de mejoras pues, importantes a través de los datos y al mismo tiempo pues también empezar a trabajar en la parte de la distribución, cómo mejorar o sea, en teoría deberíamos no buscar el reciclado sino evitar el reciclado. Para evitar el reciclado tendríamos nosotros que buscar consumos responsables porque sabemos que como consumidores pues responsables no somos en el consumo porque ahí se tira mucho alimento a nivel mundial, pero en cantidades muy importantes. Entonces, al final, la economía circular no debería de buscar tanto reciclar, sino dejar de desperdiciar. Ya ustedes saben que esto es complejo y esta parte, en vez de reciclarla, deberá de ser un consumo circular, un consumo responsable. Entonces, nosotros podemos con la información que ustedes pueden desarrollar, pues generar cadenas de distribución mucho más eficientes. Aquí los modelos matemáticos sirven de mucho. Podemos hacer modelos en función del consumo. Si ya tengo las curvas de demanda clásicas y yo puedo hacer modelos predictivos para poder ajustar la cadena de distribución de acuerdo a la demanda, imagínense todo lo que se pueden ahorrar. Nosotros lo hicimos mal en alguna experiencia que en vez de buscar generar más volumen, buscamos apagar máquinas. Mejoramos de 21 turnos, nos bajamos a 14 turnos y básicamente los turnos que ya no fueron operativos, en vez de pedir volumen, pues apagamos equipos. Fue una mala decisión. Ahí si hubiéramos sabido o si hubiéramos conocido al doctor Edwin, le hubiéramos pedido que nos ayudara a hacer modelos flexibles para responder, para que la cadena se transformara en función de la demanda. Imagínense si hubiéramos hecho un proyecto Transformer, en donde en función de la demanda, la cadena de suministro se contrae o se contrae o se relaja. Puede ser este tipo, modelos tipo corazón que se expande o se contrae. Si la demanda es alta en ciertos ciclos, se tiene que expandir. Si la demanda se restringe en ciertos ciclos, se tiene que reducir. Y podemos optimizar mucho el nivel de la demanda. Y eso adicional, si el matemático nos pudiera ayudar a poder
de entender modelos que nos ayuden a pronosticar el desplazamiento, porque una cosa es lo que producimos de acuerdo a una demanda y otra cosa es que el producto que se fabrique realmente se vaya a desplazar. Entonces, imagínense ahí la importancia que tiene sus investigaciones para hacer, para hacer que estos modelos circulares sean más óptimos y nos ayuden a optimizar la cadena de suministro. Obviamente, si estresamos, más que estresar, si modificamos la forma de producir, pues vamos a tener que jalar a los proveedores. Los proveedores van a tener que buscar esos modelos y adaptarlos a sus plantas. Y si ese proveedor tiene un subproveedor, un tercero que le fabrica ciertos componentes, una de dos, o lo hace o hay alguien más que lo puede hacer. Y al final se puede perder o no el negocio. Entonces, la economía circular ahorita está pues muy en auge, pero más bien bajo el mensaje de reutilizar, reparar y reciclar materiales, más no en la búsqueda de investigaciones que nos hablen de cómo modificar las cadenas de suministro para producir consumos responsables. Pues si ustedes leen algunas propuestas que hay en las redes profesionales, casi todas van a los ecosistemas, pocas van a la cadena de suministro. O sea, también en la parte de los ecosistemas, por ahí platicaba yo con una chica que es científica de la Tierra. Imagínense armar un modelo matemático con un campo que de acuerdo a las mediciones de nutrientes que tiene yo pueda mapear y pueda decirle al productor, en este sector de tu campo estás listo para fabricar y en el otro sector vas a estar disponible en 3 meses, entonces yo tendría que ajustar la demanda, o sea, mi producción de acuerdo a los ciclos del suelo. Eso nos ayudaría mucho a optimizar las cadenas de suministro, porque ¿qué sentido tiene que fabriquemos si una buena parte de lo que se fabrica se tira a la basura? No sé si, o sea, estaría padre que investigaran a nivel mundial o por país cuál es el porcentaje de destrucción de alimentos. Es muy grande. Y por un lado te hablan de economía circular, por otro lado te hablan de excelencia operacional y parece que están divorciados. Porque si tuviéramos esos dos esquemas trabajando a la par, pues el nivel de destrucción de alimentos se reducirá mucho. Entonces, vamos a hablar del contexto ahorita de la sociedad. O sea, ya hablamos de la sociedad 5.0 como interconectados. La interconexión nos genera mucha eh, facilidad para comunicar y ustedes saben que la comunicación es base pues, de la base de la sociedad. Ya hablamos un poquito de cómo la economía circular puede usar esas fuentes de comunicación para agilizar y optimizar las cadenas de suministro buscando la reducción de desperdicios a través de ciertas plataformas como la excelencia operacional y los diversos programas de sustentabilidad que existen. Y entramos al campo de la simbiosis industrial. Entonces, la simbiosis industrial básicamente tiene como propósito hacer ecosistemas en donde lo que fabrique Edwin, si tiene un subproducto, lo va a utilizar Rogel.
Y si Rogelio produce un bien y genera su producto, lo va a usar otra persona. Entonces hablamos de hiperconectividad de las operaciones. De hecho, hay una planta en Dinamarca que está, hay un campo en Dinamarca que está así. Hay un campo en Querétaro que está así, que si en algún momento tienen chance de verlo, estaría bien para los que están en México. Hay un campo, hay un, hay una complejo industrial que tiene este concepto de simbiosis industrial, es metal mecánico. Entonces, hay un intercambio de recursos entre empresas. Ellas comparten recursos, transformación de residuos y, e insumos útiles, y la sinergia nos ayuda a mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. Entonces, básicamente, la, la simbiosis industrial, aquí, disculpen por el tema de las bastantes faltas de ortografía que me hizo el chat GPT, pero le buscaba cómo ajustarlo y la verdad no me dejó, pero bueno. Entonces, la importancia que tiene ahí el rol de la investigación es generar entornos en donde las industrias puedan compartir propuestas de valor y se genere esta simbiosis, que al final, antes estos residuos los echábamos al mar o al suelo, ¿no? Ahora esos residuos van a ser complemento de otra. Y seguimos con esta parte de cómo la ética y la filosofía están involucradas en esta parte tecnológica y social. Entonces, lo que comentaba hace ratito el doctor Edwin, tenemos la tecnología, sí, tenemos las necesidades que como sociedad requerimos, tenemos los medios, pero ahorita lo que está en auge, y considero yo que esto va a ser parte de la sociedad 6.0, es cómo la ética y la filosofía entran en esta parte de la evolución tecnológica y social. Desde la ética, asegurando que la tecnología respete los derechos humanos y promueva la justicia. Entonces tenemos que asegurar que los modelos que nosotros diseñamos aseguren el respeto de los derechos humanos y promuevan la justicia. Hay investigaciones en donde ya está muy fuerte la parte de ética de las cosas. O sea, no solamente Internet de las cosas, sino ética de las cosas. Exige que los desarrollos de inteligencia artificial y automatización beneficien a todos, no solo a pocos. De hecho, ahí sabrá más el doctor Edwin. En Europa, pues el tema de la ética, pues hay bastante pelea en hacer que estos esquemas s- tengan el mayor beneficio para todos y no se genere ciertos elementos que no respeten a los derechos humanos. Y por parte de la filosofía es que nos debe de regresar a la reflexión sobre el sentido del progreso y los valores humanos en un mundo digital. Entonces, el hombre, bueno, como sociedades, siempre llegamos a ese punto de reflexión o de inflexión donde nos hacemos las preguntas sobre el sentido del progreso. Por ejemplo, en algún momento me comentaba Armando, un operador, que tenía que llenar muchos elementos dentro de sus tareas para poder recopilar datos y de esos datos nosotros pudiéramos tomar decisiones. Una vez se le dio un elemento más para capturar,
se me quedó viendo don Armando y me dijo, oye, todo el mundo me pide ciertas capturas de información y dime, trabajo, resuelvo fallas o te reporto, porque las tres cosas no las puedo hacer al mismo tiempo. ¿Para qué necesitas tanta información si realmente ve cómo estoy? Ve mi puesto de trabajo, como sigo con las fallas, me falta material, todo el mundo me exige, pero nadie me ayuda. Entonces, va a llegar un momento, bueno, nos llega el momento en que tenemos que reflexionar sobre el sentido del progreso y los valores. Entonces tenemos nosotros que tener bien medido hasta dónde vamos a poder nosotros ejercer cierto nivel de poder con la inteligencia artificial. Y al final, juntas ahorita la evolución hacia la equidad. O sea, busca que como individuos haya justicia y equidad dentro de el progreso de una organización y la sostenibilidad en modelos como Sociedad 5.0, la economía circular y la excelencia. Al final son cosas que no van, no es más importante una que otra, sino que van en secuencia. Juntas nos deben de llevar a evolucionar como sociedad estos modelos que hoy hablamos de la sociedad 5.0, la economía circular y la excelencia. Hoy les digo que como profesional de la mejora continua tenemos una deuda con la sociedad de que los modelos de excelencia operacional no están funcionando como deberían. O sea, ustedes podrán encontrar que muchas compañías implementan modelos japoneses, pero en realidad tienen corto alcance. Si usamos modelos matemáticos para buscar valor económico dentro del negocio, seguramente el inversionista diría que no quiere que le implementen este tipo de modelos porque básicamente la generación de valor la tengo yo perdida en otras capas que están más hacia la parte de la administración y no tanto la operativa. Ustedes saben que en la parte administrativa se toman decisiones y lo único que hace las operaciones es ejecutar, 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 ejecutar. Entonces, cuando llegué, es como esta parte de estos modelos de la Deep Web, que son este de la cebolla, que son varias capas, varias capas, varias capas. Si nosotros a través de los modelos empezamos a abrir esa cebolla y empezamos a descubrir cada capa y vamos hacia más profunda, seguramente el valor económico que se está perdiendo no es en la planta. En la fábrica solamente se expresan las malas decisiones. Hay personas ahorita a nivel industrial que están haciendo ese trabajo a través de la econometría. Son modelos bien interesantes. Entonces, la aportación que tienen las investigaciones hacia esa parte profunda que desconocemos nosotros, porque como mejora continua tenemos deficiencias en las matemáticas, muchas de la mejora continua no tiene fundamento científico, o sea, no hay un rigor. O sea, si ustedes me dicen estadísticamente se confirma un problema con una prueba de hipótesis, eso no existe. Solamente existe en el papel porque el de finanzas te dice que ahí está la pérdida, pero no necesariamente está la pérdida, tú tienes que comprobar estadísticamente que realmente es ese. Eso hoy no existe. Y el campo de aplicación
que hay de las matemáticas es súper amplio y es muy importante. Entonces, eh, aquí acabaría mi participación, doctor. ¿Quiere que agregue más? No, excelente. Para mí es impresionante realmente. Eh, Hay puntos que estoy totalmente de acuerdo contigo y la parte de investigación, nosotros nos enfocamos mucho en nuestros proyectos de investigación ahorita es del área S 5.0, también la parte de IoT, el Internet de las Cosas, pero se nos escapa también esa estructura del formalismo, ¿verdad? De que todo tenemos que demostrarlo. Yo creo que eso es muy importante. Vamos a abrir unos 10 minutos de consultas. Yo sí tengo una muy específica que me encantaría porque sé que tu parte, cómo juega, digamos, el ser humano en la sociedad 5.0. No como asegurar que la tecnología esté al servicio de la persona y no al revés. O sea, que la tecnología realmente esté al servicio de las personas y no al revés. Las personas estén al servicio de la tecnología. ¿Cómo ves vos a nivel industrial ese punto o esa escala? Es compleja, doctor, porque tal cual, o sea, yo viví la transformación digital, o sea, agradezco a la compañía que me haya dado oportunidad de vivirla. Y voy a ser bien honesto, los errores que teníamos en papel los llevamos al digital, básicamente. Entonces, el cuidado que tenemos que tener es llevar procesos limpios, que sabemos que es una utopía, a la parte digital. Si nosotros seguimos llevando procesos con errores, lo único que vamos a hacer es maximizar la respuesta y generar mucho estrés para el operador, porque antes la presión por el resultado pues, nos podía llegar después de un día o de 2 días. Hoy nos llega al momento. Y lo que llega a pasar mucho, doctor y estudiantes, es que a veces por no tener ese rigor científico, más allá de estabilizar el proceso, estandarizamos el desperdicio, porque creemos que la causa raíz está en una parte que no está. Y trabajamos mucho para que el error se mantenga. Entonces sí, la inteligencia artificial, bueno, la tecnología nos debe de ayudar y es de mucha ayuda siempre y cuando lo que le llevemos esté revisado y esté analizado y esté prácticamente limpio de errores. Es complejo y eso cuesta mucho trabajo y no lo vamos a tener hoy ni mañana, porque así las plantas nacieron con errores y así se van a quedar. Algo que me impresionó mucho y creo que es un concepto de estudio es sobre el desperdicio de los alimentos. Mira, me hiciste pensar y realmente yo veo las cadenas de comida rápida, la cantidad, ¿verdad? Y lo peor que se hace es ocultar eso porque esa merma no se puede indicar que se desgaste, ¿verdad? A nivel internacional. ¿Por qué? Porque la compañía como compañía es una falta a nivel visual como la empresa, ¿verdad? Como no podemos regresárselo a personas indigentes que coman a la calle porque esa persona no va a comer una hamburguesa frente de alguien que pagó, ¿verdad? En ese sentido. Pero eso me parece genial. Creo que en América Latina tendríamos que hacer un estudio, me hiciste pensarlo, lo veo para los compañeros, estudiantes que vean ese tema, creo que es algo muy relevante y creo que podemos explotar eso y dar la conciencia, ¿verdad? ¿Qué significa eso? En muchos países morimos de hambre, mueren de hambre y en otros como desperdiciamos, pero son toneladas, ¿verdad? Infinitamente toneladas. Sí, Sí. Y es impresionante y cómo eso no lo vemos en las aulas, cómo buscamos, cómo disminuyamos esa merma y ese concepto. Entonces yo creo que es un tema para que si alguno no tiene ahorita, creo que es algo que podemos explotar. Eso vemos en México, en América tiene muy común, ¿verdad? En Asia sí se ha disminuido mucho, pero es otro tipo de estructura, ¿verdad? Entonces, invitarlos. Yo creo que
vos lo indicaste muy bien, ¿verdad? Yo creo que eso es impresionante. Sí, es mucho el desprecio que hay actualmente. Y a mí me impresionaba un día que fui a hacer una auditoría a un centro de distribución. O sea, pueden ver racks completos de producto a remate, producto obsoleto, producto caduco, producto de destrucción. Imagínense el golpe que me dio a mí de que tanto trabajamos por la eficiencia de los procesos para que acaben rematados, o sea, donados. O sea, no es malo, pero pues uno trabaja para que se venda, ¿no? Es utilidad, o sea, es nuestra chamba. Claro. Entonces, esa es parte también de que me decía a mí el gerente de planeación, no es que mis pronósticos están al 99% de confiabilidad. Y yo, pues, ¿cuál dedo me chupo? O sea, no manches. Exactamente. No, no, impresionante. Eh, Chicos, chicas, no sé, consulta. Explotemos a un gran profesional aquí al frente en buenos términos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna consulta. Ok, creo que están en el chat. ¿Cuáles son los pilares fundamentales que deben existir para que una sociedad transicione hacia el modelo 5.0? Nos lo dice Uy, Christopher. óchala, pues es complejo. Y yo empezaría desde uno mismo. O sea, un pilar fundamental es autoconocimiento. Cuando estás en líneas de producción, quieres tú que progrese, pero el que tiene que progresar es uno primero, antes de pedirle a la línea que progrese. Entonces, a mí me pasó eso de que yo querer cambiar una línea sin querer cambiar yo. Entonces, primero es el autoconocimiento, que es un pilar fundamental. Otro es la ética. La otra es la parte filosófica. O sea, hay tres principios: ético, estético y lógico, por ejemplo. El resto de lo que tenemos son solamente herramientas, instrumentos para el progreso. Pero recordemos que el avance, para que haya avance hay una pregunta filosófica que nos va a decir, o sea, esto que les ponía yo al final, que nos va a cuestionar la filosofía si el progreso que estamos haciendo es lo que se necesita. Entonces, el pilar fundamental yo consideraría que es el autoconocimiento y tener bien claro básicamente nuestras deficiencias, la parte de la ética, la parte de la estética y la parte de la lógica. Yo diría que son pilares fundamentales si hablamos solamente de cuestiones humanísticas, no cuestiones tecnológicas. Yo me iría mucho más por eso. Yo porque lo viví yo en algunas plantas, no en 5.0, sino que nos tocó implementar modelos ya digitales. Ok. Katia nos indica, ¿realmente puede existir, perdón, una economía circular en un mundo tan volátil y sobre todo en una industria? Buena pregunta, fíjate también la de Christopher. La economía circular, pues va a depender realmente de si alguien de poder lo quiera hacer. Alguna vez me preguntaron ¿cuánto tiempo te llevas en implementar TPN, una estrategia japonesa? Respuesta, pues va a depender de cuánto quiere alguien que dure la implementación, porque si Edwin es el dueño y ahí tiene sus pesos, él va a querer que se haga tan pronto como sea posible y va a mover lo que sea. Pero si Edwin tiene otro plan que dure 1 año, 2 años o 3 años, pues ese tiempo va a tardar en que, o hay intereses ahí de Rogelio que anda metiendo por ahí la cuchara y quiera sacar beneficio. Rogelio puede hacer que el proceso de implementación se haga tan largo como él quiera, ¿eh? Entonces, yo diría que sí existe siempre y cuando la política real se adecue a, como dice una amiga mía, a generar el mayor bien posible. O sea, sí es posible hacerlo,
pero necesitamos sacar la política mala de esto. O sea, no queremos políticos, queremos, sí políticos, pero que vayan por el progreso. O sea, sí se puede, o sea, sí es volátil mucho, el mundo es volátil, pero hay gente como ustedes nos pueden ayudar a agilizar los cambios con los modelos que ustedes tienen, con el estudio. Como les digo, la industria está muy limitada en conocimiento. Sales de sales de la universidad, eres licenciado en ingeniero y te venden certificaciones de un montón y al final eso desplaza el conocimiento de licenciatura de 4 o 5 años que estuviste ahí y eso no debe de ser. O sea, sí se puede, pero hay que sacar la política en las manos sucias de esto. Excelente, excelente, 100% de acuerdo contigo en ese punto. Y no sé si alguien tiene otra consulta, porque realmente, bueno, te lo indico, es una cátedra, nos gustaría interpretar y llevar eso a los hechos, ¿verdad? Y por eso es que lo quise traer acá, para que veamos las realidades. Porque yo les puedo comentar, yo hace poco desarrollamos un escrito en la búsqueda del cero error. Con Ajá, Rogelio sí, sí. hicimos un escrito que fue bastante interesante, como y ahí siempre buscamos el cero error, pero también la parte humana se nos olvida, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo tengamos en este punto. Eh, no sé si hay alguna, si no, Rogelio, en verdad, muy agradecido, como te digo, muy honrado realmente, espero que nuestros estudiantes realmente hayan valorado este punto y yo sé que podemos explotar muchas de esas condiciones y vamos a estar en contacto. Sí, Aquí te voy a enseñar algunas cosas de los estudios de ellos, que nos podamos participar y seas parte también como coautor en nuestros proyectos, ¿verdad? Porque la meta es llevar todo esto escrito y ojalá hacer patentes, ¿verdad? Próximamente y que nuestros estudiantes participen en este punto. aquí hay otra pregunta. Ah, sí, perdón. Sí, sí, sí. Como un experto en este tema tan interesante, tan del día a día, ¿cuál es el consejo que usted nos daría que están comenzando nuestros caminos? Buena pregunta. Otra muy buena pregunta. Fíjese que esa pregunta, o sea, yo participo mucho con la Facultad de Química de la UNAM y es una pregunta que me hacen los muchachos de séptimo o noveno semestre. Entonces, yo siempre les digo, y se los ofrezco aquí con el doctor, creo que el primer camino que tenemos que hacer es conocernos nosotros mismos, saber cuáles son nuestras formas de percibir el mundo. Entonces yo les ofrezco sin costo alguno y acompañado por el doctor Edwin, hacerles un test de estilos de pensamiento. Ese test lo que nos ayuda es saber si Rogelio tiene cierta dominancia, viene de un modelo de preferencias cerebrales. Entonces yo diría que es el camino, la primera parte del camino, saber dónde estoy, porque si sé dónde estoy, sé que no puedo dar y que no voy a ser capaz de dar. Voy a buscar otros que me ayuden a que lo que quiero lograr y que no voy a hacer, lo pueda conseguir. Entonces, al final también, si ustedes, yo les diría que también pueden unirse a las redes profesionales. Yo también les digo a los muchachos con los que luego convivo, si quieren dedicarse a alimentos, porque ahorita el matemático ya no está limitado a dar clases, eso ya se acabó, ese mito ya está roto, ya desde hace años. No sé si la gente siga pensando que el matemático va a dar clases, no, eso ya se rompió, ya no existe. Vean las empresas, vean el top 10 y escojan una. Váyanse a sus estados de resultados para las que son públicas, vean a la bolsa, vean en qué están moviéndose, vean las demandas, vean el campo de aplicación, vean, métanse a sus páginas corporativas, vean qué están haciendo y empiecen a conectarse ahí con ellos. Yo los puedo promover aquí con algunas personas.
a hacer ciertas cosas junto con el doctor Edwin, pero yo les digo que el primer camino es el autoconocimiento. Y ya, si ustedes aceptan, me pongo de acuerdo con el doctor, hacemos los test, él los va a acompañar cuando les dé yo la interpretación, o sea, que no haya malos entendidos, o sea, que todo sea tan claro como el agua. Excelente, no, no, yo creo que ninguno se va a negar. Voy a conectar con don Rogelio y para que comencemos a interpretar. Yo creo que eso es importantísimo. ¿Qué les parece, chicos, verdad? No creo que ninguno le va a decir que no, ¿verdad? Porque es bueno cuando hay profesionales que nos puedan hacer un análisis, una evaluación, no evaluación como que el punto él va a ser como el punto específico, ¿verdad? Pero sí es tener eso en cuenta. Bueno, don Rogelio, realmente muy agradecido. Yo creo que es una experiencia muy enriquecedora. Creo que mis estudiantes se merecen un aplauso. Yo creo que esto tiene el concepto de aplauso, pero muchísimas gracias realmente y ahí vamos a estar en contacto. Yo voy a conversar con ellos y ahí nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que lo vamos a tomar tu invitación. Y de igual Sí, manera, cuando desee, ahorita que viajo a México, ahí tal vez nos tomamos un café y ándele. realmente Costa Rica está en nuestras puertas abiertas y cuando tengamos el congreso allá en México también con este grupo Delfín, creo que la mayoría nos gustaría que compartiéramos en ese momento también. Entonces ahí yo te invitaría muy específicamente. Realmente Muy muy bien. agradecido, ¿no? Y muchísimas gracias y chicos también muchas gracias por participar. Es un grupo pequeñito, pero vamos a lograr muchos triunfos en el camino. Muchas gracias, Seguro profe. que sí. Entonces, gracias a todos. Gracias, doctor. Bendiciones, buenas noches chicos, chicas, buenas noches, buenas tardes, perdón, ya el hombre está tirando en la noche. Nos vemos pronto.